Es la vida. Es perfecto. Bien, vamos entonces. Este es Napoleón. A ver, vamos a avanzar. Ujú. Ahí está, las revoluciones liberales. Bueno, un poco para que entren en recuerdo, vamos a recordar un poquito esto. A ver, las revoluciones liberales fueron aquellas que se dieron en Francia contra el absolutismo, es decir, contra el regreso del absolutismo, ¿no? Porque qué raro, ¿no? La Revolución Francesa fue una lucha contra el absolutismo y se logró acabar con el antiguo régimen que le cortaron la cabeza al rey de Francia. Y luego viene Napoleón y quiso hacer su experimento de difundir la libertad de una manera muy imperial. Bueno, chao Napoleón en Waterloo y el absolutismo regresó, la época de la restauración, pues, ¿no? Entonces, Francia no soportará pulgas de que los reyes prometen, prometen y luego, y luego no cumplen, pues, ¿no? Luego no cumplen. Y por eso es que el rey de Francia, que se llamaba, ¿recuerdas? El rey de Francia, ¿cómo se llamaba el rey de Francia? Ahí está. El rey de Francia se llamaba Carlos X, prometió que iba a ser una monarquía constitucional, pero terminó siendo una monarquía absoluta. Y entonces por eso se da la rebelión del año 30, más conocida como las Tres Jornadas Gloriosas, 27, 28 y 29 de julio de 1830. Allá estaban sacándolo a su rey y acá estábamos celebrando fiestas patrias. Es que el rey había prometido que iba a haber congreso, que no iba a censurar la prensa, que iba a haber libertad de expresión, pero con las ordenanzas de Saint-Cloud anuló todo eso y por eso explotó Francia y cuando Francia explota, adiós al rey. Para su buena suerte vino el nuevo rey, Felipe I, que prometió que iba a ser una monarquía liberal, una monarquía constitucional, pero cuernos, también era otro güey mentiroso, ¿no? Porque él prohibió un día que se coma, prohibido comer, dijo. ¿Por qué? Porque cuando uno come habla de política y no me gusta que mientras coman me critiquen. Que así no es, Luis Felipe. Prohibiste la política de los banquetes de comida. Entonces la gente salió y protestó, ¿no? Protestó para que el rey que me deje comer, ¿no? El rey no me deja comer. Ya, entonces esta revolución del año 48 fue interesante porque la burguesía, que como siempre sabes ya tú, es la que está más interesada en bajárselo al rey para que la burguesía gobierne el mundo, se había aliado a los obreros de las fábricas de estos mismos burgueses y por eso esa es una gran alianza entre la burguesía y el proletariado. Entonces, esta revolución es interesante porque se le dice el chau a Luis Felipe y se implanta la Segunda República, ¿no? La Segunda República, donde finalmente se consigue la presidencia de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, y se da el sufragio universal, ¿no? Entonces, Luis Bonaparte será presidente de Francia, el sobrino de Napoleón Bonaparte, claro. Pero él se aburrió de ser presidente y en el año 51 decide hacer un golpe de Estado o sea, cerró el Congreso y decidió hacer un referéndum así bien fraudulento y se proclama emperador con el nombre de Napoleón III. Entonces, Napoleón III inicia el segundo imperio francés, segundo porque el primer imperio lo hizo Napoleón Bonaparte, claro. Obviamente que para ti, ¿quién es más? ¿Napoleón Bonaparte o Napoleón III? Para ti, ¿quién es más? ¿Napoleón Bonaparte o Luis Bonaparte llamado Napoleón III? ¿Por qué? ¿Por qué para ti Napoleón Bonaparte es más que su sobrino Napoleón III? Claro, porque no vas a olvidar pues al gran Napoleón Bonaparte que se enfrentó a las 7 coaliciones, pues, ¿tú crees? Eso me hace acordar cuando PPK le dijo a la prensa,
Ustedes quieren, la prensa le preguntó a PPK, ¿el moradito se parece a usted? ¿No? O sea, al final PPK le dijo, ¿usted quiere a la copia o al original? No, pues entonces, ya es cierto, ¿no? Napoleón Bonaparte era lo máximo. Claro, no, Napoleón III, comparado con su tío, no. Sí, cuando Napoleón Bonaparte sacaba su cañón, ¡ala! Todos iban corriendo de miedo, ¿no? Pero Napoleón III saca su cañoncito y pucha, todos se matan de la risa. Obviamente que no se va a comparar, efectivamente. Entonces, de esa manera se proclama emperador. Y como emperador, ¿qué tal le fue? Bueno, ¿qué te digo? Como emperador, hizo cosas que lo llevaron a la ruina. El peor error, fueron varios errores que comete. En primer lugar, le regala a Austria un país. ¿Qué país? México. Sí, invadió México. Francia invade México y le regala México a Maximiliano de Austria. ¿Qué dijeron los mexicanos? Órale, ahora sí te las traes. El presidente era Benito Juárez y el tonto del emperador de Austria, Maximiliano, viajó a México para ver cómo era su regalito. Apenas llegó, lo fusilaron los mexicanos. No, esos mexicanos cuando quieren revengarse, no es como, no se compara México con Perú, pues, ¿no? Perú, ¿a qué virrey hemos fusilado aquí? ¿A qué rey hemos fusilado nosotros acá? La capitulación de Ayacucho, ¿te acuerdas? Le pagamos la deuda de independencia, todavía le vamos a tener que pagar eso. En cambio, México no, México es otro level, órale. Entonces lo fusilan al emperador de Austria y los mexicanos derrotan a los franceses, los derrotan a los franceses. Entonces Napoleón III fue derrotado. Y luego Napoleón III decidió hacer una guerra, ¿contra quién? ¿Contra quién, pues? Contra Prusia. Prusia, ¿qué país sería después? Prusia sería después Alemania, ¿no? Pero, o sea, Prusia era un pequeño reino nomás, porque acuérdate que Napoleón Bonaparte había agarrado el CIRG, acuérdate que antes Alemania era el CIRG, y con el Congreso de Viena se había acordado que Alemania o el CIRG se convierta en una confederación, la Confederación Germana, que inicialmente se llamaba la Confederación del Rin, que estaba conformada por más de 39 pedazos. Y uno de estos pedazos se llamaba Prusia, que no era nada más que un simple reinito chiquito. Pero Francia era un imperio, pues, ¿no? Y entonces Francia le declara la guerra a Prusia y ganó Prusia. ¿Ganó Prusia? Ganó Prusia. El reinito chiquito le ganó al imperio francés. Ajá. Ay, Napoleón III. La famosa batalla de Frankfurt. Perdón, la batalla de Sedan y el tratado se llamó de Frankfurt. Y como ganó Prusia, ¿Prusia qué le quitó a Francia? Prusia le quitó a Francia dos territorios. Adivina cómo se llamaron esos territorios. Ricos en hierro. Se llamaban Alsacia y el otro tiene el nombre de una chivola. Alsacia y Lorena. Ah, ya está, muy bien si la saben. Alsacia y Lorena. Profe, ¿quién le quitó a quién? Prusia le quitó a Francia, Alsacia y Lorena. Entonces, Francia se va a quedar con rencor de Prusia. Y en el futuro Francia va a soñar con la recuperación de Alsacia y Lorena. Obis. ¿Y cuándo fue que Francia recuperó Alsacia y Lorena? Cuando derrotó a Alemania en la Primera Guerra M. Oh, o sea que Francia humilló a Alemania en la Primera Guerra M. Obis. Y por eso es que Alemania va a buscar venganza contra Francia y por eso Hitler preparó la Segunda Guerra M. Y al final, pierde Alemania, ¿no? Pero le quitó a Francia su Alsacia y Lorena. El punto es que lo que hoy es Alsacia y Lorena, Antauro Humala dice que es Arica y Tarapacá, que tenemos que hacerle a Chile lo mismo que pasó entre Francia y Prusia. Recuperar nuestra Alsacia y nuestra Lorena, recuperar nuestra Arica y nuestra Tarapacá. ¿Están de acuerdo? Incluso cuando Hildebrand le preguntó a Antauro, ¿usted quiere guerra? Y él dijo, bueno, si hay guerra habrá que defenderse. ¿A usted le gusta el golpe?
No me gusta, pero si se justifica, en buena hora. ¿Usted qué se cree? ¿El Robespierre de los Andes? Es un halago lo que usted me dice, que me llame Robespierre. ¿Qué piensa de su hermano Yanta? Es el guachimán de Palacio. ¿Y qué piensa de su esposa Nadine? Está borrachita de poder. Los dos son tan hijos de P que me han dejado olvidado aquí en la cárcel. Eso lo dijo en una entrevista antes que saliera de la prisión. Ya, entonces, por eso es que Francia, después de esta humillante derrota ante Prusia, eh, se volvió otra vez república. Otra vez, sería la tercera república. Pobrecita Francia, ¿no? Francia ha sido en toda su historia 5 repúblicas, ¿pueden creerlo? Porque después de la Primera Guerra y de la Segunda, tuvo que reafirmar una nueva república. Están peor que nosotros, ¿no? El Perú siempre ha sido una sola república. 202 años de vida republicana y siempre seguimos siendo república. Excepto que le corten la cabeza a Dina y luego a la rectora de San Marcos también por haber permitido que la tombería haga lo que ha hecho esta tarde y que todos los aymaras pues se separen de Perú y que el Perú sea del tamaño de Lima, porque el norte le llega a Lima, el sur le llega a Lima, 2 nuevos países y Perú que quede del tamaño de Lima y que al final desaparezca y que en todo caso ya que no desaparezca el Perú, pero que se acabe la República Peruana y se refunde la Segunda República, porque eso es lo que quiere hacer Antauro. Antauro quiere refundar la Segunda República, dice. Bien. No, Gabriela, la rectora ha dicho, yo mandé que entren, pero yo no sabía que iban a romper la puerta con una tanqueta, porque yo no soy policía. Alucinante lo que dijo la rectora hoy al mediodía en la tele. Sí, así dijo, así dijo. Esa rectora está, ya fue, ya la rectora. Me caía bien la rectora, sobre todo cuando anulaba los exámenes por plageros, pero ahora sí ya fue, ya fue. En fin. Oye, qué cargosas las mujeres cuando están en el poder, ¿no? Mejor los hombres que vuelvan al poder. Las mujeres son bien caprichosas, no se quieren ir del poder. Oye, Dina, Dina. Ya, yo ya lo sabía ya, ¿no? Una mujer en el poder es más peligrosa que un hombre. En fin, entonces este sería el caso de Francia. Eh, ¿Una qué? Una explanada. Ah, ya, en el estadio sin techo, bien, bien atorrante para dar el examen en el estadio sin techo en pleno calor. Es cierto. Bueno, dejemos a Francia y ahora sí vamos a hablar de... ya, vamos a hablar de ideologías. Vamos a hablar de ideologías, ¿ya? En el siglo XIX surgen estas ideologías. Vamos a hablar de qué es el liberalismo. ¿Ya? Y luego tú me dices qué te gusta. O no sé, tal vez a ti ya te gusta algo. A ver, ¿qué te gusta? ¿Ser liberal? ¿O te gusta ser nacionalista? ¿O tal vez te guste ser conservador? ¿O tal vez te guste ser socialista? ¿O tal vez te guste ser anarquista? A ver, ¿qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu identidad política? ¿A Nina le gusta el alpinchista? Provecho. Repito, la penúltima. A la penúltima es el socialismo. Gerardo, sean taurista. Samanista. ¿Qué es samanista? Samanieguista. Ay, sí, samanieguista. Ay, estos cristianos hoy. Ya, liberal, conservador, nacionalista, socialista, anarquista o los amigos de Alonso. A ver, ¿cuál de todas les gusta más? Aún no sabes lo que eres. Está bien, vamos a presentarte para que te definas. A ver qué cosa eres. Ser liberal significa que te gusta, en primer lugar, te gusta la división de poderes. Te gusta defender el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En primer lugar, el liberalismo defiende la división de poderes del Estado. ¿Qué más? Defiende el individualismo, al individuo. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, y el Estado me tiene que proteger mis derechos individuales.
Mi libertad de expresión, libertad de reunión, mi libertad de progresar, mi libertad de hacer mi emprendimiento y tener mi plata, mi libertad de votar, mi libertad de casarme, en fin, es mi libertad personal, porque la sociedad está formada por individuos, no por estamentos, a diferencia de esos comunistas que no defienden al individuo, sino al colectivo. Ay, sí, como si los comunistas realmente amen al pueblo. Un comunista ve plata y se vuelve capitalista. Entonces, esas son ideas de los liberales, ¿ah? No es que yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo. Estoy hablando como un liberal. O sea, un liberal defiende la propiedad privada. ¿Ah? El liberal defiende la propiedad privada. La igualdad ante la ley. La libertad del individuo, como te dije, ¿no? Mi libertad económica también. Tengo derecho a pudrirme en plata. Tengo derecho a tener mi empresa de libros rojos. Tengo derecho a ser millonario. ¿Ya? Entonces, respeta mi libertad. ¿Ya? No al absolutismo. No a la tiranía. Sí a los partidos políticos. Sí al Congreso. Sí a la separación de poderes. Sí a la Constitución. Porque todo eso garantiza mi éxito individual. Entonces, el liberalismo defiende un Estado laico, que el Estado que la Iglesia no esté ahí metida, involucrada. La Iglesia no tiene que meter en sus valores estúpidos y arcaicos. Si yo quiero abortar, aborto, pues. Si yo quiero usar preservativo, uso preservativo, pues. ¿No? Entonces, nadie puede quitar nuestra libertad. Si quiero ser gay, soy gay, pues. ¿Qué pasa? Con tal de que no le causemos daño a otro, porque mi libertad incluye ser feliz, porque la vida es una y la vida es corta. Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Entonces, esa es la libertad. ¿Te gusta esa idea? Me salió la filosofía de la gran Susi. Bien, y ahora vamos a el lado contrario. El lado contrario. Espérate, ¿dónde estoy? Ahí, acá estoy. Los conservadores. Es el opuesto a lo liberal, ¿no? Los conservadores. Ese soy yo. ¿Qué cosa eres, Gerardo? Conservador. Ah, bueno. El conservador es aquel que quiere conservar las tradiciones y las viejas costumbres de la abuela y del abuelo. Es la ideología de los reyes. En tiempos modernos sería la ideología de la derecha. Mano dura, que el ejército salga a las calles y le meta bala a esos terrucos sanmarquinos. Hace rato, respeta a la policía. Pobrecito los policías, los estudiantes los están matando, pobrecito los policías, los paran quemando en la patrulla. ¿Qué hace la presidenta que no saca el ejército y revienta? Porque se tiene que tener mano fuerte, caramba, como los antiguos reyes absolutistas, carajo. En tiempos de mi abuelo, las dictaduras ponían orden a esos comunistas, esos apristas que hacían huelga en las calles, conservar las ideologías antiguas, o sea, defender el antiguo régimen, defender la Iglesia Católica. Claro, pues porque si no defienden los valores de la Iglesia Católica, la sociedad se va a malear bien feo. Ahora las chicas pues quieren embarazarse y abortar. ¿Quieren que el aborto sea legal? ¿Hacerlo todos los días? ¿Embarazarse? ¿No? Sin preservativo. Porque no es lo mismo, dicen. Y de ahí aborto, pues, porque me voy a la Argentina, pues me voy a España, aborto legal, pues, aborto a cada rato, bacán, 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 lleno toda la basura de fetos. ¿No? Y la iglesia dice que no, la iglesia dice que no. ¿No? Que la iglesia dice que la sexualidad solamente es para embarazarse y no para el placer. ¡Cuernos, iglesia! Entonces, los conservadores dicen, tenemos que volver a las antiguas tradiciones, porque si no, la sociedad liberal va a terminar volviéndose libertinaje. O sea, así no es. Conservar la tradición. Entonces, conservar el antiguo régimen, ¿no? Estar en contra de los liberales burgueses. Entonces,
Esa sería un poco la idea conservadora. Acá lo dice, ¿no? Justifica el retorno y la defensa. Busca mantener el orden social heredado. Defiende el absolutismo y los privilegios del que se opone a las ideas liberales y a las ideas republicanas, ¿no? Defiende al clero, a la iglesia. No quiere que las cosas cambien, ¿no? Conservar todo. Pero si no, mira cómo se enamoraba antes, en tiempo del abuelo, de la abuela. Cartas, poemas, declaraciones románticas de amor, ¿no? Como en tiempos antiguos. Ahora ya no, ahora por internet nomás habla flaca, tracas. Así eso, o sea, no seas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los bailes antes? La gente bailaba con educación, con talento. A partir de los años 90 salió la lambada, el baile prohibido. Pregúntale a tu papá, papá, cuando tres chubulo estaba de moda la lambada, oye, sí, había que meter la pierna en el baile. Oye, viejo, yo te gané, yo nací con el perreo. Ah, eso no, hijo, tú sí me dejaste chiquito. Te das cuenta, cada generación, la sociedad se pervierte más y se malo, se va al olvido. Por eso hay que conservar las tradiciones, sí, a los valores de la Iglesia Católica, para que la sociedad no se vaya al abismo, al infierno. Muy bien. Gabriela conoce muy bien, ha visto seguro el video, o tal vez no ha visto el video, simplemente ha estado in situ en el chichódromo de Vitarte, ¿no? Con Chacalón Junior. Chévere. Bien, y la otra ideología es el nacionalismo. A ver, vamos a ver. Ahí está el nacionalismo. Y el nacionalismo es algo que nos meten en el colegio todos los años, ¿no? Marchar, que la bandera, que el gallardete, que la fiesta patria, que hay que entrenar, que levanta la pierna, que vive el Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú. Y después se va a Ecuador, el que tanto habíamos idolatrado, ¿no? Así no es, Gareca, así. Ya, entonces, nacionalismo. El concepto de nación nace en la Revolución Francesa, el concepto de nación, ¿no? Debido a las ideas liberales. Hay un libro de Pierre Anderson que se llama Comunidades Imaginadas. El amor a la patria es una imaginación. El orgullo de ser peruano es una imaginación. Esa tela roja y blanca la puedes usar de limpiawaters. Y si eso pasa, tú tal vez te indignes. ¡Ay, cómo es posible que estás usando nuestra bandera para limpiar el water, traidor, traidor! ¿No? Ya. Claro, pero es que no te das cuenta que es una tela. Profesor, no es una tela. Representa la patria. Eso lo representa y lo que lo representa es algo simbólico. Y lo simbólico es imaginativo. Es algo que hemos creado. O sea, tú te sientes peruano porque crees que vives en un país que tiene una frontera que nunca has visto. Porque las fronteras son imaginarias. Y te crees que eres peruano porque todos compartimos el mismo parecido. Porque todos nos han hecho creer que todos somos peruanos, cuando en realidad el selvático, el andino, el limeño, el miraflorino, el puneño, el de Ilave, tienen características totalmente distintas en su cultura, en su hablar, en sus costumbres, en sus pensamientos políticos. Pero hay un poder que te hace creer, no, todos somos iguales, porque hay una cosa imaginaria llamada frontera. Y este pedazo de tela de color rojo y blanco nos representa. Cuando te tragaste ese cuento, puedes hasta morir en nombre de ese pedazo de tela. Entonces, claro, tú ahorita te estás indignando, profesor, ¿cómo se atreve a hablar así de la bandera y del Perú? Por eso, si tú te indignas, ya eres nacionalista. Si tú te indignas, es porque tu corazón ya fue cocinado de nacionalismo. Y no digo que esté mal, porque yo también soy subjetivo y soy un ser humano. Yo también he levantado la pierna en el colegio. Mis amigas también la levantaban bien alto. Sí, sí, sí. Ellas la levantaban 180 grados, pero yo la levantaba 360. Ahí le gané, ¿ya ves? Entonces, esa es la idea de nación. Es como una familia espiritual, porque integra recuerdos, sacrificios, glorias, ¿no? Que el imperio de los incas me identifica, ¿no? Claro, el imperio de los incas te identifica, sí, claro. A ver si tu hijo se llama Atahualpa, a ver si tu primo se llama Pachacute.
¿no? No, que la colonia, el virreinato nos hizo mucho daño. No seas hipócrita, tú hablas español, tú sueñas con ser como europeo, tú estudias en la pre para ser universitario, tener tu empresa, irte de viaje y vivir una vida occidental. ¿Dónde está tu identidad indigenista entonces? El nacionalismo es algo creado. Ahora, algo peor que te enseñen el nacionalismo es creer de que tu país es mejor que otro porque tiene la mejor raza, porque tiene la mejor historia, porque tiene la mejor comida. Eso ya te lleva al extremo del nacionalismo y ese extremo del nacionalismo se llama fascismo. Por eso, mira, Hitler, por amar tanto a Alemania, mira lo que creó. Profesor, todo lo extremista hace daño, claro. Por eso es que Antauro da miedo, pues, porque Antauro es un nacionalismo extremista. Aunque con las canas que tiene, como que ya está en bajada Antauro también. No era el Antauro del 2005, que todavía, pues, ahora ya tiene una cara de débil ya. Y pues, además Hello Kitty tal vez lo estará, lo estará debilitando, yo qué sé. Eso es una gringa. Media gringa al pomo. Ya, entonces ese es el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo eh, es consecuencia de las ideas liberales, eso es muy interesante. La implantación de las ideas liberales dio paso a la formación de las ideas nacionalistas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, por qué dije eso? ¿Por qué crees que las ideas liberales fueron las culpables del nacionalismo? Eh, ajá, a ver, ¿qué cosa, qué cosa? Voy a leer lo que dijo Paolo. Qué inauditas palabras. Pensé que el amor al Perú estaba dentro de su carácter difundidor de la historia de nuestro país. Al parecer su pensamiento de revolución lo puede más que el amor al país. Pablo, no voy a responder algo tan trivial como lo que has dicho. Asumo que es un chiste de Condorito, ese Pablo seguro tiene su nariz de cóndor chileno, ¿no? De Condorito chileno. Sí. Yo estoy hablando como el nacionalista, yo estoy haciendo un análisis objetivo, ¿no? Pero yo te entiendo, Paolo, porque todos estamos con el corazón patriota bien cocinado de 5 años de marchar en el colegio. Ya, por si acaso, yo amo mi país, ¿ah? Porque yo también soy nacionalista. Profesor, no se nota después lo que ha dicho. Es que el profesor de historia lamentablemente tiene que a veces abandonar su subjetividad y tiene que ser un poco frío en el análisis, a eso me refiero. Pero después de que termine de apagar esta cámara, yo me voy a ir a San Marcos con mi bandera roja, blanca y negra. ¿Sí o no? Ah, no entiende, tengo que cumplir, yo estoy cumpliendo un rol en este espacio de clase, pues. Ah, vamos, pues, Gabriela, escríbeme y vamos, ¿no? Yo llevo el rojo y tú llevas el negro. Y ahí hay dos colores de bandera. Bien, entreviste a la gente, Alonso. Ah, ya, sí, sí, sí. Eso es lo que estaba haciendo. Yo me voy con mi bicicleta y me voy a pasear por todas las marchas. Y ya. Entonces, estas son las ideas nacionalistas. Ahora, otra idea, la otra ideología, vamos a avanzar, es ¿cuál es? Ah, ya, esta, el socialismo, pero como el socialismo me da mucho miedo, no lo voy a estudiar. Vamos al anarquismo. A ver, el anarquismo, no, no, lo siento, no voy a hablar del socialismo, no, no, no te voy a dar el gusto, no te voy a hablar del socialismo, nos saltamos al anarquismo. No, 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 al anarquismo. No, después su papá va a decir que estoy haciendo proselitismo político, que les estoy lavando el cerebro. Después yo no quiero problemas con su papi, su mami, que después, como estamos en una zona sensible. Ya, les cuento, pero me expulsan de su casa a sus padres ahorita, ¿ya? Me los expulsan ahorita y se quedan solos, ¿ya? Y pobre que les enseñen la grabación. ¿Está bien? Ok, ya, chévere. Mi plata es, ¿no? Ya, vamos con el anarquismo primero, el anarquismo. Anarquismo significa que hay que destruir todo. ¿Qué cosa es todo? El Estado, destruyeme todo el Estado. Incéndiame el palacio, incéndiame el Congreso, destruye la Iglesia Católica. ¿Pero qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia no sirve para nada. La Iglesia te oprime con sus sermones, destruye el Estado que te oprime con sus leyes, porque el Estado te dice qué día tienes que celebrar tal fecha, qué número de DNI tienes que tener, cuántos impuestos tienes que pagar, ¿no? Entonces, anulemos todo tipo de jerarquía. El ideario de un anarquista es ser libertario, ¿no? Porque un anarquista quiere ser libre, solidario,
No le gusta la propiedad privada, pero tampoco le gusta la propiedad colectiva, porque se opone a todo tipo de jerarquía, no al Estado, no a la religión, no al ejército, no a la Constitución, que ningún tipo, no a los profesores, porque los profesores se alucinan que con sus conocimientos tienen más poder. Destruye todo. ¿Por qué? Porque el Estado no te sirve de nada. El Estado te vigila, el Estado te espía, el Estado te pone reglas, te adoctrina, te dice qué valores tienes que creer, te censura, te manda. Entonces, no debes de ser gobernado por ningún Estado, porque ser gobernado es ser anotado, fichado, registrado, censado, hasta cotizado. El Estado sabe cuánto vales porque te ven la SUNEDU cuántos cartones tienes, patentado, ¿no? Ser gobernado por un Estado es ser impedido de hacer en tu libertad, ser reformado, ser reconducido y corregido. Eso es lo que significa pertenecer a un Estado, a un gobierno. Entonces, el anarco es el que cree que el poder no debe de existir. ¿Qué pasa, Alonso? ¿Mucha vaina qué? ¿Lo que estoy diciendo? A ver, por favor, hablen bonito, ¿no? Sería como no tener Cordy. Claro, quemen al Cordy, quemen al director, destrocen todo el poder, sean anarcos. En el Perú es bien fácil ser anarco, ¿sabes por qué? Porque ya no confiamos en nadie ya. Y cada día que pasa, ya no queremos, no confiamos ni en presidente hombre ni en presidente mujer, ya no confiamos. ¿Qué congresista, qué político está encabezando ahorita las marchas? Que ni se atreva a ir ningún político, se lo queman vivo, lo fichan en vida. O sea, la gente no cree en nadie, ¿no? Y ustedes tampoco, ustedes no creen ni en su enamorada, seguro. Por eso hay que destruirlo todo. Por eso que yo he entrevistado a sanmarquinos y son más anarcos que comunistas, ¿no? Está de moda. Oh, Gabriela, solo confías en mí. Muy mal, Gabriela. ¿Cómo vas a confiar en mí? ¿Ah? Te pasa, Gabriela. Después por eso hay secuestros al paso, después por eso hay tanto marca, tanto delincuente, ¿no? Tantos inocentes que caen víctimas, ¿no? Muy mal, Gabriela, por favor. Bien, y entonces ahora sí, dejamos esto y creo que algo me estaba olvidando de hablarles, ¿no? Algo me está olvidando. No, no, no me olvidé nada. Todo está perfecto. Entonces dejamos esto y nos vamos al siguiente tema que se llama la revolución industrial. Y nos vamos a la revolución industrial rápidamente. Muy bien. Qué bueno que les estoy contando todo y no me estoy saltando nada. Me siento muy contento. Bien, entonces vamos a empezar ahora con... ¿Qué cosa digo? Ya, vamos a la primera revolución. No vale llorar, el que se pica pierde. ¿Ya? Están que lloran ustedes. Ya, está bien. ¿Sabes por qué no he hecho el socialismo? Porque el socialismo se hace después de la primera revolución industrial. Claro que voy a hacer el socialismo, pero el socialismo es una consecuencia de la primera revolución industrial. Por eso voy a volver al socialismo después de la primera revolución. Se me cayeron, chicos, ¿ah? Me demostraron que no confían en mí. Y yo que sí confiaba en ustedes. En fin, ya ven, les hice el experimento y cayeron todos. Qué mal. Fueron mis víctimas. Ni más. Ni más con ustedes. Primera revolución industrial, entonces. Ya. Una revolución es un cambio trascendental, como te estarás dando cuenta. Pero ¿en qué consiste esa revolución? ¿Qué es lo que se transformó? ¿Qué es lo que cambió? Cambió la cantidad de productos. En efecto, tú recuerdas durante la Edad Media, profesor, ¿por qué se retrocede tanto? Claro, porque en la Edad Media habían esos talleres, esas manufacturas, donde estaba pues el aprendiz, el oficial, el maestro. Profe, pero esos eran talleres sencillos, sin máquinas, sin capitalistas. Claro, pero es que cuando hablamos de revolución industrial podemos retroceder en el tiempo y ver desde esas raíces. Obviamente que estos talleres gremiales no eran pues una revolución industrial porque la producción era poquita. Lo interesante de esa época medieval es que el dueño era, el dueño de ese taller
era él el dueño, pues, ¿no? Y él ganaba, él no recibía sueldo de otro, él tenía su propio negocio, un negocio chiquito, pero era suyo. En cambio, en la revolución industrial, se convirtieron los obreros, van a depender de un sueldo. Entonces, la revolución industrial fue un conjunto de transformaciones en el proceso productivo. Y es la victoria de la burguesía. Acuérdate que la burguesía desde fines de la Edad Media ya existía, después de la Guerra de las Cruzadas. Eh, y se va a consolidar con muchísima fuerza ya con esta revolución, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se transforma? El tipo de trabajo. Antes el trabajo era con la mano, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un trabajo con la mano? El trabajo manual, ¿no? Un trabajo manual, por ejemplo, coser chompas a mano. ¿Cómo que depende, Alonso? A ver, ¿qué trabajo has tenido tú, Alonso? En los trabajos manuales, por ejemplo, es coser una chompa a mano, ¿no? No, pues, no es lo mismo, pues, ¿no? Pero cuando se invente una máquina que lo haga todo más rápido y mejor, entonces ahí se transformó la mano de obra. El tipo de trabajo antes era manual y luego será con las máquinas. ¿Qué más se transformó? Se transformó el lugar donde hace la producción. El lugar donde se hace la producción, por ejemplo, antes el trabajo era en talleres, como en la Edad Media, pero ahora será en fábricas. Entonces, ahí hay otra forma de transformación, una transformación que se llama revolución, un cambio total. Se transforma la cantidad del producto, ¿no? Entonces, otra cosa más que se transforma es la mano de obra, porque como te estaba diciendo hace un momento, antes eran artesanos, ¿no? El aprendiz, el oficial, ¿no? Que aprendía a hacer un textil, una cuchara en el taller medieval. Pero como ahora son fábricas, el dueño va a ser un capitalista, un empresario, entonces necesita sus obreros y se vuelven proletarios. Entonces, si antes la mano de obra eran artesanos, ahora se convierten en proletarios, obreros. Otra transformación fue, eh, acá está, otra transformación fue los dueños de la producción. El dueño de la producción ahora se vuelve capitalista, ¿no? Porque antes era pues el dueño del taller que ganaba básico nomás. Es como ahorita pues conocen en su barrio hay un mercado, seguro hay un zapatero y el zapatero es el dueño de sus zapatos, pues no. No gana mucho porque tiene sus zapatos viejos ahí que repara y tú llevaste tus zapatos seguro por ahí. Gana lo básico, pero al menos él es dueño de su tallercito de zapatitos. Y tal vez vende algunos zapatitos de segunda mano, los disfrazó, ¿no? Pero no es lo mismo pues que el dueño de Reebok, el dueño de Nike, ¿no? El dueño de Bata, el dueño de Tigris, no, de Tigre, ¿no? Lo que tú digas, Alonso, alienado, ya, lo que tú digas. Pero ellos son empresarios, ¿no? Ellos ya son capitalistas, por eso, capitalistas. Muy bien, entonces aquí viene un problema, pues, ¿no? Porque cuando aparezcan las grandes empresas, quebrarán los pequeños negocios. ¿Por qué? Porque no van a poder competir con las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas producen más. ¿Por qué? Porque tienen máquinas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tienen máquinas? Por los genios, pues. Los genios son los que inventan las máquinas, ¿no? Ya no me fastidies, ¿ah? Por ejemplo, ¿te acuerdas que antes había muchas tiendas en tu barrio? Ah, bodeguitas por acá, bodeguitas por allá. Sí, profe, todavía hay. Antes había muchas más. ¿Por qué ya no hay tantas bodegas como antes? ¿Quién las ha desplazado al famoso, la tienda de la esquina? Las ha desplazado no solo Tutambo, Plaza Vea, Totus, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. En el caso de la historia, lo que va a quebrar son los gremios.
Los gremios van a quebrar. Los pequeños talleres. Bueno, entonces, estas son las condiciones para que vaya surgiendo la revolución industrial. Eh, ¿Cuáles son las causas, ¿no? Para explicar el surgimiento de la revolución industrial? Las causas es que va a haber una revolución agrícola y o una revolución agraria. ¿Por qué? Porque pues se va a iniciar buenas cosechas, los alimentos abundan. ¿Y por qué, profe? Porque va a haber nuevas técnicas agrícolas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algunas máquinas, nuevos fertilizantes, como el guano, que Inglaterra lo empezó a comprar de un país, ¿cómo se llama ese país que ya nadie quiere visitar porque puro comunista nomás hacen marchas? Ah, ya, el Perú, ¿no? Ya, de ahí sacaban este guano, ¿no? Y por eso es que era la época de la prosperidad falaz. Entonces, había mejores semillas y sobre todo porque empezaron a emplear el sistema de rotación cuatrienal. El sistema de rotación cuatrienal, ¿qué es eso? Vean ahí la imagen. Compáralo con el sistema de rotación trienal de la Edad Media. Ah, ¿verdad? En la Edad Media, ¿se acuerdan que la chacra se partía en tres y siempre una descansaba? El barbecho, ¿no? Y al siguiente año el que había descansado ya le tocaba ser sembrado y el que había trabajado le toca descansar. Ya, este era medieval. Este no, van a usar el sistema colonial. Acá ya no hay barbecho. Acá en los cuatro se cultiva. Ahí tienes nabo, trigo, cebada, trébol. A ver, dime, ¿cuál no te comerías? ¿Cuál no te comerías? Nabo, cebada, trigo, trébol. Trébol o hierba, dice, ¿no? Ya, ¿cuál no te comes? Tú no te comerías el trébol, ¿no? ¿Por qué no el trébol o la hierba? Pues no es lo mismo. ¿Por qué no te gusta la hierba? Porque la hierba es para la vaca. Claro, porque tú es sano, pues por eso, ¿no? Claro, o sea, el trébol o el forraje o la hierba es la comida de los vacunos. Profe, ¿y para qué quiero que mi vacuno coma rico? Para que bote mucho guanito. Y ese guanito va a la tierra ovis y va a fertilizar la tierra. Entonces así da vueltas, pues, ¿no? Ah, profesor, ¿y por qué cultivan nabo? ¿Ah? ¿Le gusta el nabo? Claro, pues le gusta el nabo. ¿Y por qué crees que justo le gusta el nabo? Porque el nabo crece tierra para arriba, tierra para arriba o tierra para abajo. El nabo crece tierra para abajo y todo lo que crece tierra para abajo genera nitrógeno en la tierra y eso es como otro fertilizante. Entonces, esa es la rotación de cultivos, que también se le conocía como sistema Norfolk o cuatrienal simplemente. Muy bien. Entonces, como había aumento de la producción, entonces la gente come rico, come mucho. ¿Y qué consecuencia trae comer mucho? Aparte de ir al baño. ¿Qué consecuencia trae comer mucho? Que eres feliz. Y cuando eres feliz, Gabriela lo sabe muy bien. Gabriela, ¿cómo se celebra la felicidad, Gabriela? A ver, Gabriela lo sabe muy bien. ¿Cómo se celebra la felicidad, Gabriela? Teniendo muchos hijos. O comiendo más, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, de esa manera, la población aumentó. La población aumentó. Y como aumentó la población, entonces hay más boquitas que tienen hambre, ¿no? Hay muchas bocas que alimentar. Oh, sí, pues. Ya, entonces vamos a dejar ahí una pausa para que entiendan lo que viene luego, pero ahora vamos a ver esto, mira. Los campos abiertos y los campos cerrados. Los open files, campos abiertos. ¿Qué son los open files o campos abiertos? Esos campos no tienen dueño. No tienen dueño. O sea, es de toda la comunidad la tierra. ¿De todos? Claro, todos siembran todo lo que quieran comer. O sea que esa tierra es de uso común para cultivar variedad de cultivos para su comida cotidiana. Correcto. Campos abiertos. Pero un día, ¿qué pasó? Un día
se ordenó que los campos van a ser cerrados. O sea, hubo leyes de cercamiento, los Enclosed Acts, leyes de cercamiento. ¿En qué consistía ahora los campos cerrados? Consistía en que cercaron los campos, hicieron lotes, les pusieron sus linderos y cada empresario podía comprar un lote. Entonces, ahora la propiedad ya no es de derecho comunal, sino de un propietario. Y ese propietario quiere cultivar algodón. ¿Solo algodón? Solo algodón. ¿Qué? ¿Solo quiere comer algodón? El algodón no se come ahí. Entonces, ¿para qué quiere cultivar solo algodón? Porque lo va a vender. ¿A quién? A otros países. O sea, él no quiere esa tierra para sacar para su comida. Él lo quiere para tener dinero. ¡Ah! Profesor, ¿y antes los campesinos que trabajaban ahí, y ahora qué va a ser de ellos? Les da dos opciones. Señores campesinos, tienen dos opciones. ¿Cuál es, señor nuevo, señor rico? ¿Cuál es la primera opción? Trabajan para mí y se comen el algodón porque no hay otra cosa que comer acá. ¿Y la segunda opción cuál es? La segunda opción es que están despedidos y se me largan. ¿Cuál es la opción que decidieron? A ver, ¿tú qué elegirías? ¿Irte o quedarte a comer toda tu vida algodón para volverte un algodoncelo? ¿Ah? ¿Qué te vas? ¿Te quedas o te vas? Zafas, pues, hace rato. ¿A dónde zafa Alonso? ¿A dónde se va? ¿A dónde te vas? Si tú vives en el campo, te la picas a la ciudad. Chévere, vamos a la ciudad, ya lo conozco, la capital. Chévere, te vas a la ciudad, pero te estrellas que en la ciudad no hay chacras. En la ciudad no hay campo. Entonces, si no hay chacras, ¿en dónde vas a buscar trabajito? ¿Dónde vas a buscar trabajito? Si estás en la ciudad y eres un campesino, te convertirás en un emprendedor. No estamos en Los Olivos, Gabriel, estamos en Inglaterra, el siglo XVIII. Te convertirás en un obrero, te vas a convertir en un proletario, correcto. De esa manera, se van reuniendo las condiciones para que la revolución industrial empiece a echar forma, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí, la revolución agrícola generó también una revolución de aumento de población. Y con el tema de los campos abiertos y luego cerrados, la migración llegará a la ciudad para beneficiar a la burguesía y a la propia industria. Bien, entonces, vamos a ver ahora por qué se desarrolló en Inglaterra la revolución industrial. ¿Por qué justo en ese país y no en otro país? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué la primera revolución industrial justo nació en Inglaterra y no en otro país? ¿Qué ventajas o qué condiciones tenía Inglaterra para que ahí justo aparezca? Su política. A ver, desarrolle, Edu, ¿cómo que es la política? Allá, tú has la resumido. Libertad. Faltó la D ahí al final. Claro, es que en Inglaterra no hay absolutismo, ¿no? En Inglaterra no hay una monarquía que no te deje hacer nada. Claro que te deja hacer todo porque es una monarquía constitucional. Y como hay una libertad, entonces los empresarios y los inventores tienen la libertad de, bueno, de hacer inventos. Y así es una condición política. Otra sería, a ver, aparte de la libertad política que había en Inglaterra, era, bueno, la abundante mano de obra debido a la revolución agraria, y entonces se necesitaba alimentar mucha población, pero al mismo tiempo lo interesante de que haya más población es que hay más mano de obra, y como hay más mano de obra, la gente está desesperada por buscar trabajo, y como los empresarios necesitan obreros, los contratan. Y es bueno que haya mucha población. ¿Por qué? Porque así pagas más o menos sueldos. Cuando hay más población, tú como empresario vas a pagar sueldos altos o bajos. Sueldos recontra bajos. ¿Por qué? Porque, claro, pues porque hay demasiada gente que quiere trabajar. Ya, ¿cuántos quieren? Necesito
2 empleados, hay como 100 vacantes. No, yo solo quiero 2. Deme trabajo a mí, señor, deme trabajo a mí. ¿Cuánto es el sueldo? El sueldo base es 2.000, pero como hay un montón que quieren trabajar, el sueldo base es 300. Ya, ya, solo se quedan 10. 10 nomás aceptan por 300, pero solo quiero 2. Ya, ¿quién quiere quedarse por 100? Ya, yo, pues ya, acá, Ana, ya, ya, qué vivo es el empresario. Claro, entonces es bueno que haya más población para que el empresario pague menos sueldos. Bien. Otro es la condición geográfica, ¿no? Porque Inglaterra es una isla. Y como es una isla, pucha, tiene un montón de barcos para viajar más, con más libertad a cualquier puerto, se va más rápido a Europa, a otro país, y tiene una buena ubicación para ampliar sus mercados, tanto interno como externo. Y lo que te dije, ¿no? Como hay tanta libertad política, hay un espíritu de experimentar. Por ejemplo, dime un genio inglés de la época. El que inventó, el físico que inventó la teoría de la gravedad. A ver, ¿quién fue? Fue inglés. Se llamó Isaac Newton. Isaac Newton. Había un matemático también inglés, que se llamó Halley. Después un cometa llevará su nombre. Entre otros, bueno. Y, y sin duda, pues otra condición de Inglaterra, tal vez esa sea la más importante, es las ideas liberales que ellos experimentaron con las nuevas ideas del siglo XVII. Ah, claro, Christian James Watts con la máquina de vapor. Entonces, el liberalismo es la doctrina del capitalismo liberal, porque a más libertad, mejor funciona la economía. El Estado no tiene que meterse en mi iniciativa privada. El Estado no tiene que impedir que yo me enriquezca sin límites. Si yo quiero enriquecerme sin límites, pues lo hago, ¿no? El Estado no tiene por qué parcharme mi crecimiento. Bien, entonces, esas son las condiciones. Inglaterra. Y ahora sí, vamos avanzando y vamos a ver ya, las fuentes de energía de la primera revolución industrial fueron el vapor de agua y el carbón. Acá está. Esta es la máquina de, a ver, acá hay otra. Esta es la máquina de James Watts. Calientas el agua, cuando hierve, sale vapor, y este vapor entra por acá, empuja a la turbina, y a la vez a este fierro empuja una llantita. Profe, ¿el vapor tiene energía y fuerza? Sí. No, profe, ¿el humo acaso tiene fuerza? Claro, lo que pasa es que todavía no has experimentado en tu casa. Tarea para la casa. Pones a hervir agua en tu tetera, pero le tapas el pico con un trapo y a la hora que ya esté hirviendo, te vas corriendo de tu casa, ¿ya? En 10 minutos va a explotar. ¿Ya ves? Eso es energía, ¿ya? Claro. Entonces también esto ocurría en la máquina. La presión del vapor hace empujar la turbina de la llanta. Esto fue de James Watt. Y claro, el carbón es el que alimenta el fuego, pues, ¿no? El carbón es la otra energía en este caso. Entonces, con eso se dan las máquinas o el maquinismo. Y, y estos son inventos, por ejemplo, la hiladora permite que puedas hacer una tela de una velocidad mucho más rápido que... Antes hacer una tela necesitabas pues como 9 obreros, pero ahora solamente necesitas un obrero para que prenda esa máquina y haga lo que antes hacían 9 obreros. Entonces, de un día para otro despediste a los 8 obreros. Así es que estos 8 obreros, ¿a quiénes van a odiar? ¿A la máquina o al empresario? Porque quedaron despedidos. Los 8 obreros van a odiar a la máquina. Claro, profe, pero a ambos, pero la máquina es el culpable. ¿Quién te quitó trabajo? ¿El jefe o la máquina? Quien te quitó trabajo es la máquina. Entonces, vas a odiar a la máquina más que al jefe. Por eso es que vas a matar a la máquina. Vas a buscar a la máquina y la vas a matar a punta de martillazos. Muy bien, Cristian. Eso se llamó el movimiento ludista. Destrozar las máquinas que nos quitan trabajo. Y estos son los inventos a vapor. Destacaron las industrias. ¿Qué industrias son las que destacaron en esta época?
sobre todo la industria textil. Esta fue la más importante porque Inglaterra siempre se caracterizó por tener materias primas laneras y se desarrollaron gracias a las máquinas que te dije, pero también gracias a estas máquinas que le quitan las pepitas al algodón, las hiladoras y tejedoras, como la hiladora Jenny que hace un momento vimos, ¿no? Te la enseño de nuevo, ahí está, la hiladora Jenny. Es una hiladora mecánica. Bien, entonces esa sería una industria, la industria textil. Pero también va a destacar la industria del transporte. Por eso vamos a tener locomotoras a vapor, vamos a tener barcos a vapor, vamos a tener automóviles a vapor, ¿no? Este automóvil tiene su olla. Acá está una cocina adentro y está hirviendo el agua y por ahí está entrando el vapor y eso está empujando a la llantita. Profesor, ¿y a qué velocidad iba este automóvil? Increíble, una velocidad de 4 kilómetros por hora. Sí, 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 o sea, caminando le gano. Sí, sí, pero después salieron unos automóviles un poco más rápidos y eso fue un fracaso porque como eran más rápidos, a veces te chocabas con una piedrita, entonces la llanta rebotaba y el vapor hirviendo de agua caía en el chofer. Y entonces ya te imaginarás lo caliente que llegaba a su casa el chofer, ¿no? Entonces, no sé si para felicidad de su esposa, pero llegaba bien caliente a su casa. Y entonces ese era otro invento, ¿no? Después ya se hizo el automóvil con motor a explosión. Eh, y estos otros inventos, como por ejemplo el telégrafo. El telégrafo es un invento a través de puntos y rayitas, son códigos, ¿no? Este fue de Samuel Morse. Esto se usaba en las guerras. La imprenta también. El primer periódico se imprimió gracias a la imprenta en Inglaterra, se llamaba el periódico Times. Times. También apareció la pila esa que tenemos para los juguetes. También la cámara fotográfica, ¿no? La cámara fotográfica más vieja, en vez de salir luz, salía fuego. En serio, en vez de salir luz, salía fuego para alumbrar el flash, ¿no? A veces había que tener cuidado que se incendie el fotógrafo. Bueno, y así esto estamos hablando del siglo XVII, XVIII todavía, pues, ¿no? Las consecuencias de la primera revolución industrial. Ya, pues la explotación, pues, qué más se puede decir? La burguesía se hace más rica, ¿no? Se consolida sin duda la burguesía. Aumenta la vida urbana porque la ciudad es el centro de atracción. Y el sufrimiento en las fábricas va a ser terrible, ¿no? Y como va a ser terrible, surgen las ideas de que mejor todos deberíamos de ser iguales. Entonces, por eso surge el socialismo, ¿no? Es que el abuso era terrible. Piensa nomás cómo era la vida en una fábrica. La explotación a los obreros. Los obreros sabían que eran explotados. Y los capitalistas abusaban de eso. El obrero, lo que no le gustaba al obrero es que el capitalista nunca trabajaba en la fábrica, porque decía que era el dueño. Recuerda que antes, en la Edad Media, el artesano era el dueño de lo que producía. Y él mismo lo vendía, su producto, su zapatito, ¿no? Pero con la revolución industrial, el obrero cobra un sueldo miserable, solo que le alcanza para sobrevivir. Y los niños también trabajaban, ¿no? Los niños eran explotados en las fábricas. Pobrecitos los niños. Los compraban en casas de huérfanos. ¿Sí? El empresario se iba a una de esas de huérfanos, decía al dueño del orfanato, quiero llevarme a estos niños. ¿Para qué, señor? Ah, porque yo los quiero criar, los voy a adoptar. Oh, qué bueno es usted. ¿Cuántos niños se quiere llevar? A ver, 20. Oh, qué hermoso gesto. Quiere criar a los 20 niños y los va a adoptar. ¿Y dónde va a vivir? Ah, yo tengo una fábrica ahí, con eso van a trabajar. Oh, tienen sus fábricas, van a estar bien comidos, bien alimentados, bien dormidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya entonces se llevaba a los niños y los niños entraban, pues,
a la fábrica y los subían a unas sillas altísimas para que no puedan ni bajar, porque si bajan se mueren, pues, porque son altísimas las sillas de los niñitos de 4 o 5 años. Y entonces los colocaban ahí arribota y le decían, ya, empiecen a trabajar, a armar estas cajas, a armar esta máquina. ¿No? Papi, tengo hambre, carajo, trabaja y luego comes. Papi, ¿para qué sirve esta máquina? Esta máquina es para cortar la madera. Papi, ¿tiene filo esta máquina? No sé, a ver, prueba. A ver, sí, papi, me quedé sin dedo. ¿Cómo que te has quedado sin dedo? Papi, me quedé sin mano. La máquina cortó mi mano, papi. Oye, hijo maldito, ya malograste la máquina, ¿no? Estás despedido porque ya no tienes mano de obra. Qué abuso, ¿eh? Entonces, había mucha tensión. Por eso, por un lado, se paraban rompiendo las máquinas, los movimientos ludistas. Pero las fábricas parecían cárceles, pues, porque no podía salir de ahí. 14 horas diarias trabajando. Niños de 5 años que no recibían salario. Solo le daban alojamiento y ni siquiera le daban una cama en el suelo ahí con un cartón ahí lleno de grasa, ahí dormían. No comida. Le daban más golpes, ¿no? Para que no se queden dormidos junto a las máquinas. Los niños eran levantados tempranísimo. A las 2 de la mañana los levantaban y trabajaban hasta las 2 de la tarde. ¿No? Algunos tenían que subir carbón por unas escaleras horribles. Acá hay una imagen de unos niños, ¿no? Eh, Mira los niños llevando vagonetas, ¿no? Entonces, trabajaban para el patrón, que es un capitalista maldito, explotador, ¿no? Al que proteste lo despiden, ¿no? Otros niños tenían suerte, empezaban a trabajar no a las 2 de la mañana, sino a las 5 de la mañana, ¿no? Y luego les descontaban de su miserable sueldo solo por haber llegado unos minutos tarde. Y, profe, ya quiero terminar el trabajo de las 5 de la mañana, a las 8 de la noche. Y no exagero, algunos niños se suicidaban junto con sus mamás, porque las mamás también trabajaban. Y, y esa era la triste historia, pues, de los niños. Eh, Algunos niños se quedaban dormidos con la comida en la boca, porque los 15 minutos que les daban para almorzar, como tenían tanto sueño, se quedaban ahí masticando. Y a punta de latigazo los volvían a levantar. Ese era el dolor de los niños. Por eso es que la esperanza de los niños era que tenían algún día que jugar, y por eso Hans Christian Andersen decidió crear los cuentitos, como El Patito Feo, La Caperucita Roja, Pinocho, La Cenicienta, y esos cuentitos que seguro de niños a ti te leyeron, para que los niños se den cuenta que tienen una oportunidad de vivir, una esperanza, de que puede haber un futuro mejor. Entonces, esos cuentitos nacen justamente para darles la esperanza a los niños. Bien, con Oliver Twist, ¿no? Y Hans Christian Andersen. Así se llamó mi promoción de mi colegio, Hans Christian Andersen, en primaria. Y entonces, por esa razón, surge el socialismo, porque Carlos Marx se da cuenta de que puede haber un mundo mejor, que no es posible que la sociedad esté tan injustamente organizada. Y va a haber así la propuesta de una nueva sociedad. A continuación, la historia del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es una doctrina ideológica, o sea, una filosofía, pues, ¿no? No empiecen, que me salto la clase, ¿ah? A segunda revolución industrial. Ah, por favor. El socialismo es una doctrina de ideas que nació como respuesta a la explotación de los obreros. Cristian, ¿no tienes ni para comprarte un polo o vas a comprarte un terno de terno? Por favor, ni siquiera has ingresado. No tienes trabajo. Eres un proletario. A mí no me vas a engañar, Cristian. Volviendo, el socialismo es una doctrina que nace como respuesta a la explotación del proletariado. ¿Cuáles son las causas para que surja el socialismo?
Las causas son que las máquinas son unas porquerías que nos esclavizan y nos dejan sin trabajo. No a las máquinas. Explotan al obrero, bajos salarios, muchas horas de trabajo. ¿Saben lo que es la plusvalía? Ese es el principal secreto de la explotación, la plusvalía. El trabajo excedente no remunerado, ¿no? Por ejemplo, necesito un empleado para que me fabrique una silla. Señor, yo soy carpintero, ¿le puedo fabricar su silla? Muy bien, necesito que me fabriques 5 sillas por día, porque yo voy a vender las sillas. Señor, ¿cuánto va a pagar? Te voy a pagar 5 monedas por cada silla. Señor, no sea malo, pe. No sea abusivo, pe. ¿Cómo pagar 5 monedas por cada silla? ¿Lo tomas o lo dejas? Ya, señor. Oye, el tiempo que usa este obrero para hacer una silla, lijar la madera, contaminarse con el aserrín y toda la cuestión de eso. Según Marx, lo justo, vamos a poner un ejemplo, lo justo por el tiempo empleado, por el bien y el valor de uso que tiene esa silla, merecería 40 monedas por silla. 40 monedas por silla es lo justo. ¿Pero cuánto le paga el empresario? 5 monedas. Entonces, el empresario se queda con las 35 monedas restantes que le debió de haber pagado. Eso es plusvalía. Y ese es el secreto del capitalista, pues que se queda con el sueldo justo que le debió de haber dado. Pero claro, el empresario es astuto, dice, no, lo justo no es, no, lo justo no es 40, lo justo es pagarte 5, porque así todos los empresarios lo hemos acordado. Entonces, el empresario no te dice que te está pagando lo que te está pagando 5 monedas cuando lo justo sería 40. Entonces, ahí está la plusvalía. Ese es el secreto del capitalismo. Entonces, el socialismo busca un cambio. ¿Qué propuesta tiene? Eliminar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque los dueños de las fábricas son dueños de su propiedad privada. Si eliminamos la propiedad privada y repartimos toda la producción para todos por igual, sin que hayan jefes, la justicia habrá llegado. Entonces, el socialismo demanda un trabajo humanitario, sea humano, donde la riqueza sea repartida para todos de manera equitativa. Pero Marx dice algo más. Los pobres son los que deben de gobernar. ¿Por qué los pobres? Porque nunca ha existido un pobre en el gobierno. Siempre ha sido la burguesía. Ya toca al pobre gobernar. Entonces, hasta aquí. ¿Cuáles son las ideas socialistas? Primera idea, te lo repito, y que se te quede bien grabado, futuro rojo San Martín. Abolir la propiedad privada. Segunda idea socialista. Reparto justo de la riqueza. La riqueza tiene que ser repartida equitativamente. Otro, que los pobres lleguen al poder. Para gobernar. Obvio, dictadura del proletariado. Oh. Profesor, ¿por qué los socialistas son unos resentidos sociales? No son resentidos sociales, eso lo dice la derecha. Los socialistas dicen que la causa de la miseria, ¿cuál es? A ver, para ti, ¿cuál es la causa de la miseria? Ah, yo sé, profe, yo sé. Unos son vagos, en cambio, otros se esfuerzan estudiando. Los vagos son miserables porque no estudiaron y son vagos, como los que protestan en el Perú en estos días. Bien, ¿qué diría Marx? Marx dice, la miseria existe porque la riqueza está mal repartida. Unos tienen demasiado, otros poco, y otros solo tienen para comer. Entonces, como la sociedad está mal organizada, el Estado debe de rehacerlo todo para disminuir la desigualdad. Profesor, ¿y cómo se reorganiza todo?
A través de una revolución. ¿Cómo, profesor? De una revolución. ¿Y cómo es eso, profesor? Una revolución social. Ya. Entonces, el socialismo te pide que la producción debe de estar en manos de la sociedad y no de los individuos. Pero aquí el chiste interesante está en que te dice que es el Estado quien tiene que gobernar y administrar esa riqueza para poder repartirla. O sea que el socialismo cree en el Estado. Claro, cree en un gobierno, pero gobernado por los pobres. Y que los pobres sean los que repartan esta riqueza una vez que hemos logrado la revolución y se nos hemos quitado a los ricos. Una vez repartida la riqueza, todos seremos iguales. Y cuando ya todos seremos iguales, iguales, súper iguales, ya no se puede hablar de socialismo. Ahora viene la fase final, comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo quiere decir que ya toda la propiedad es de todos. La tierra, los medios de producción, todo es de todos. Y cuando ya todo sea de todos, ya ni siquiera necesitamos un Estado porque ya todo, por fin, es de todos. Y eso se llama comunismo. Antes que se logre la igualdad total, todavía están en el proceso, eso se llama un socialismo. Profesor, o sea que el socialismo es la fase previa al comunismo. Sí. Muy bien. ¿Te gusta el socialismo? ¿Te gusta? Dime si te gusta. Sí, Cristian. No, Alonso. Ya. A Gerardo también. Ya van dos. Cristian y Gerardo. Chévere. Están en My Camp. A Gabriela también le gusta el socialismo. A Cristian también. Ya, está bien. Pero hay dos tipos de socialismo, como lees ahí. El socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Cómo es el utópico? El utópico nace en Francia. Y como dice, es utópico porque propone que se puede lograr la igualdad sin violencia. ¿Sin violencia? Sí, sin violencia. Ay, qué utópicos. Proponen soluciones pacíficas, filantrópicas, casi soñadoras. Por ejemplo, que no se necesita la violencia para hacer la reforma. No se necesita la violencia, ni siquiera la lucha de clases. Todo se puede lograr hablando, se entiende la gente. Eso lo dicen los franceses, por medios pacíficos. ¿Por qué enfrentarnos a la derecha burguesa? ¿Para qué? Eso está mal. Porque va a causar violencia. No a la violencia, ¿no? Profe, parecen los canales de televisión del Perú. Sí, ¿no? No a la violencia, ¿no? Igualito. Ya, entonces, el socialismo utópico es francés porque ellos creen en la libertad y liberalismo. Ellos dicen que hay que sentar al obrero al lado del capitalista para que conversen y recapaciten. Profe, un obrero al lado del jefe que lo explota, claro, ¿qué le va a decir? Bueno, el obrero le va a decir, señor patrón, usted me ha explotado toda mi vida, me paga una porquería de sueldo, no puedo mantener a mis hijitos. Con las justas comen un pancito, un pan con soledad. Con las justas en el almuerzo comen sopita con 4 fideos que flotan. No hay para el arroz, no hay para las verduritas, no toman lonche, solo comen cena, que es aire y llanto, lágrimas y moquito. Eso es lo que cenan, porque no hay plata para lo demás. Por eso es que yo le pido a usted que apiade su corazón, ¿no? Profe, ¿ese no es el niño Arturito? No, estoy convenciendo al empresario para que apiade su corazón. Y al final,
el empresario también se pone a llorar con el obrero. Obrero, no sabía que te explotaba tanto, perdóname, obrero, no sabía que tu vida es una porquería, no lo sabía, obrero. Como yo como un montón, yo pensaba que tú no la pasabas tan mal. Ya me conmoviste. Mañana te voy a dar la mitad de mis acciones. Gracias, jefe. Socialismo utópico. Oiga, profe, ¿es en serio? ¿Así se puede lograr la igualdad? No sé, ¿tú qué piensas? Esos franceses muy utópicos, ¿no? Profesor, ¿quiénes eran tan que pensaban así? Bueno, ahí están los personajes, ahí los lees. Saint-Simon, el otro es Charles Fourier. Habían entre otros más, ¿no? Por ejemplo, había un tal Robert Owen que propone organizar cooperativas para agrupar a obreros en sindicatos, pero donde no hayan propietarios, donde no hayan salarios, ¿no? Donde hayan comedores y escuelas para obreros. El otro era el Saint-Simon, ¿no? Saint-Simon propone que cada uno tiene que trabajar y que sí se le debe de pagar un sueldo de acuerdo al trabajo que realicen, ¿no? Pero el más famoso y polémico se llamó Fourier. Carlos Fourier propone dividir a la población en comunidades llamadas falansterios, como si fueran falanges, ¿no? Y, o sea, que vivan en chacras, la sociedad que viva dividida en falansterios o chacras, que son como vivir en haciendas, en enormes campos de concentración, algo así, donde se alberga la gente y entonces trabajarán todos compartirán lo que es de ellos, todo lo que es suyo, excepto los cepillos, pues no, esas cosas no se comparten, ¿no? Este, y dependiendo del servicio que hagas, te pueden pagar tu remuneración, unos querrán trabajar, otros querrán administrar, otros tal vez quieran aportar el capital. De hecho, que esos son los empresarios. O sea, mete tanto a los empresarios como a los obreros viviendo en esos terrenos para que tanto jefe como obreros pues se compartan y todos de manera recíproca den su papel y su rol, ¿no? Sí, Alonso sí es sanmarquino, ¿no? O sea, ya se aburrió de lo utópico, ya, profe, hace rato, vamos al socialismo científico, profesor. Ya, vamos al socialismo científico. Oh, está bien, vamos. Sí, tienes razón, mucha vaina con los franceses. Bueno, en el socialismo científico aparece Marx. Profesor, ¿quién es Marx? Ahí está, Marx. Mi profesor Carlos Lazo se iba al peluquero y se hacía ese corte. Igualito le decíamos cuando entraba a la clase. Que en paz descanse mi profesor Carlos Lazo. No, es que mi profesor Carlos Lazo sí se hizo respetar. Gran historiador, se burlaba de todos los profesores del San Marcos que no sabían nada. Y dicen que un día lo nombraron el mejor profesor del año, pues, ¿no? Mejor profesor del año, mi profesor. Entonces lo llevaron al rectorado, al auditorio, ¿no? La gente lo aplaudió. Y el rector, pues, lo llama. Le damos la bienvenida al profesor Carlos Lazo de San Marcos de la Facultad Social. Y yo estaba ahí aplaudiendo. Y como premio al mejor historiador del año, le damos su premio cheque de 500 soles. 500 soles. 500 soles al mejor historiador del año. ¿Saben lo que hizo mi profesor? Rompió el cheque en la cara del rector y dijo unas palabras así como diciendo, no me humillaré jamás con tu limosna, burgués hipócrita, algo así le dijo y se fue. Profe, y lo sacaron. No, no lo sacaron porque como estaba nombrado no lo pueden sacar. Pero no, pues profe, pero yo no haría eso, qué roche, después me pueden votar. No, mi profesor le llegaba si lo votan. Pero a mí me respetan, yo tengo dignidad, dijo. Sí, eso dijo el rector, acaba de regalar. Eso me dijo, me acuerdo, la directora de una academia donde yo trabajaba, cuando me dio la buena noticia. Profesor, le hemos subido un sol su salario. ¿Un sol? Sí, profesor. ¿Está contento? Y yo le dije, no, directora, prefiero estar con el sueldo anterior nomás, siento más dignidad. No, que a caballo regalado no se le mira el diente, yo pienso que cualquier aumento es un símbolo de alegría, que no, nunca lo pensé de usted, profesor Samaniego, que yo pensaba que usted era un buen obrero. En fin, ahora te das cuenta por qué a veces da ganas de ser más rojo que el tomate, ya cuando pasan estas cosas.
volviendo al socialismo científico, ¿no? Entonces, Marx propone una transformación radical de la sociedad, ¿no? Basado en lucha de clases a través de un violento levantamiento proletario donde los trabajadores llegarán al poder para lograr el bienestar que la sociedad mundial necesita para lograr la consecución final que es el comunismo. Bueno, profesor, ¿de dónde era Marx? A ver, ¿de qué país era Marx? ¿Habrá sido ruso, chino, inglés, peruano, alemán era, ¿verdad? Marx era alemán. Te recomiendo el documental, o espero que no lo hayan sacado de YouTube, El joven Marx. En el 2019 creo que estrenaron el documental El joven Marx. Y bien bonito porque habla de Marx desde que era chiquillo, desde que se enamoró de su esposa, cuando conoció a Federico Engels. Qué bien informado está. Oye, sí, mi profesor de la PUC es el que me recomendó ese video. ¿De la Católica? Sí, fue cuando llevé cursos allá, de la PUC, de la Católica, no, ni siquiera es de San Marcos, él me recomendó. Un caviar, un caviar. Ah, ni siquiera sabe lo que es caviar, Alonso, ¿no? Bueno, si lo sabes, no lo sabes del todo. Ya, entonces Marx era un judío alemán que propone la dictadura del proletariado del comunismo revolucionario, que no hay que negociar nada con la burguesía, como los franceses utópicos. Lo que hay que hacer es la lucha de clases. Los obreros tienen que estar unidos y tomar el poder como una dictadura para abolir la propiedad privada, porque no existan empresarios nunca más. Y para que las fábricas sean administradas por un nuevo Estado socialista, quien se encargará de repartir la riqueza de manera equitativa. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? ¿Atracan o no atracan? ¿O arrugan? Como la generación B. Le siento mucha pasión. Ay, Alonso, ya. Mejor invítame a una cena romántica después. Quiere conocer la pasión, dice. Ya. Entonces, Marx descubrió varias leyes en la historia, por si acaso, ¿ah? Una de las leyes en la historia que descubrió Marx fue el determinismo histórico. ¿En qué consiste el determinismo histórico? Él decía que ojo con eso, el motor de la historia es la economía. Lo económico es lo que ha determinado el rumbo de la historia, más que cualquier otra cosa. Por culpa del dinero hay lucha de clases. Así es que lo inevitable va a ser el comunismo en el futuro, porque la historia es dialéctica. ¿Cómo dialéctica? Siempre hay un enemigo y tenemos que enfrentarnos a ese enemigo para que salga una síntesis. ¿Se acuerdan cómo es esto en filosofía? Detrás de toda tesis hay un enemigo, que sería lo opuesto, o sea, la antítesis. Y de ese enfrentamiento va a salir una síntesis. Y cuando se dé esa síntesis se convierte inmediatamente en otra vez una tesis, porque vas a encontrar a otra vez otro enemigo, con una antítesis. Por ejemplo, en el caso de la Edad Antigua, el amo, ¿cuál era su antítesis? El esclavo, bueno. Y de ese enfrentamiento salió el feudalismo medieval. Y el señor feudal va a tener su antítesis, que es el siervo. Y de ese enfrentamiento salió la burguesía. Y la burguesía tendrá su antítesis, que será el obrero. Y de nuevamente ese enfrentamiento va a salir pues un ganador. Y ese ganador va a ser el comunismo. Y ya no hay más antítesis ni contradicciones. El comunismo es la fase final de todo. Eso lo dice Marx. Profesor, ¿en dónde dice eso? En su libro, El Capital. Ahí está. 4 tomos. Pero como yo sé que no tienes vida para leerte 4 tomos, léete el Manifiesto Comunista, que es un resumen que se publicó en 1848. Profesor, ¿y cómo sé que ese es el Manifiesto Comunista? Porque en la última parte del Manifiesto Comunista termina diciendo: obreros del mundo, uníos. Así termina diciendo. Profesor, ¿y usted ha leído el Manifiesto Comunista? No te puedo decir eso, porque si te digo que sí, después vas a llamar a tus amigos los tombos y me van a buscar en mi casa mis libritos. Y si encuentran libritos rojos, van a creer que soy San Marquino Tuco. Y después me van a llevar a la prefectura con mis exalumnos que ingresaron el año pasado.
Entonces, y yo no tengo ganas de hacer clase gratis en la prefectura con mis exalumnos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por eso, cómprate el manifiesto comunista en Amazonas. Está un sol. ¿No puedes gastar un sol? ¿No? Segunda mano, 50 céntimos. ¿No? Orinado, 20 céntimos. En Amazonas hay todo tipo de libros. ¿Ya? Entonces, ahí te cuenta el resumen, el extracto ¿no? de todo. ¿Qué colegio? A ver, ¿qué colegio? Ese Cristian está postulando para Raya, creo. Paterna. ¿No? Esa es la gente que hay que quemar. Porque el socialismo en el socialismo, la primera misión de la revolución, ¿cuál sería? La socialización de la propiedad privada por parte del Estado, como ya te estaba contando. Y entonces, a ver, por ejemplo, mira esto, mira esto. El capitalismo es el culpable de que termine siendo un alienado. Tu Dios, el dólar. El capitalismo es el culpable de que el obrero termine todo exprimido. El capitalismo es el culpable de que los obreros terminen así, recibiendo una limosna, mientras que los capitalistas se comen el mundo hasta reventar, mientras que las migajas se le entregan al obrero. Si tú te lees el extraordinario capítulo 24 del primer tomo del Capital, este dibujo es el resumen de ese capítulo, porque ahí te dice que cuando Europa conquistó América, se robó todo el oro y ese oro generó el primer capitalismo en el mundo. Así es que el primer capitalismo mundial fue gracias al exterminio de pueblos andinos. Por eso es que ahí Marx dice que el primer capitalismo llegó a América chorreando sangre y lodo. ¿Mm? ¿Quieres más o suficiente? Dime, ¿ah? Si no, ahí lo dejamos. Y pasamos a la segunda revolución. Ah, ¿quieres más? ¿Quién más quiere más aparte de Gabriel y Fernanda? A ver, ¿quién más quiere más? Ah, ¿no han tenido suficiente, muchachos? Ya, ok. Está bien. Te daré la última sesión. A ver si con eso te conformas. Ya. A ver, te voy a hacer unas preguntas así para que no puedas dormir toda la noche. Ahí va. ¿Quién inventó la idea que todos somos iguales ante la ley? ¿Quién inventó esa idea? No es lo que los políticos dicen, la justicia es igual para todos. Todos somos iguales ante la ley. Eso lo inventó la burguesía. Desde la Revolución Francesa inventó la idea de que todos somos iguales, liberté, igualdad, fraternité, y que todos tenemos nuestra declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y que ese fue el mejor logro que se consiguió de las ideas liberales contra el absolutismo. Pero la burguesía que dirigió estas ideas nunca ha respetado esa igualdad. Por eso es que siempre la burguesía se ha enriquecido a costa del pueblo. Hasta la burguesía financió a Hitler y al fascismo. El fascismo ha sido financiado por la burguesía para acabar con el comunismo. Por eso es que el marxismo critica las ideas liberales, esas ideas burguesas que se disfrazan de demócratas, pero que no son otra cosa que terribles explotadores que jamás cumplen sus promesas. Ya, entonces, ¿qué busca el socialismo? Segunda pregunta, ¿qué busca el socialismo? Pregúntale a Porky, ¿qué es el socialismo? ¿Qué te va a decir? Él te va a decir, el socialismo es una diabólica doctrina que dice que todo es de todos y que nadie debe de explotar a nadie. Eso te va a decir, que es una diabólica doctrina. ¿Qué te diría un izquierdista? La revolución socialista propone crear una sociedad de hombres nuevos, liderados liberados del capitalismo, de la explotación del capitalismo, liberados de la dominación de los políticos mentirosos y burgueses alienados, liberados del fetichismo de las mercancías que tú consumes, liberados de esa burocracia, liberados del racismo, ¿no? Del etnocentrismo, del eurocentrismo sería en el Perú, y de la xenofobia.
¿no? Por eso es que Marx quiere cambiar el mundo. Por eso es que Marx, sin moverse de su mesa, le partió el hocico a todos con sus escritos que hasta ahora siguen en vigencia. A ver, ¿quieres más o suficiente? Uy, Alonso ya se volvió. Uy, Alonso, caíste, Alonso, te perdimos. Ya, ¿quién más ya cayó? Ya, algunos quieren más, ya les gustó, ya les gustó Rojilandia. Ya, otra pregunta, a ver. ¿Qué significa ser alienado como tú comprenderás? A ver, ¿qué significa ser alienado? Ser alienado significa que si tú comparas un televisor último modelo que está en Saga Falabella y al lado del gran televisor de 80 pulgadas de todos los colores, así que una pantalla curva que es la última que ha salido, al lado de ese televisor hay un niño vendiendo frunas que te está mirando con ojitos para ver si le compras una fruna. ¿Tú a quién miras más? ¿A la tele o al niñito? Ah, ya ves, eso es ser alienado, porque ha sido cautivado y vislumbrado por una mercancía. Cuanto más brilla una mercancía, más opaco se vuelve tu corazón, más opaco se vuelve el hombre, porque para el capitalismo es más importante tener que ser. Es más importante cuánto ganas que cuánto amas. Entonces, eso es ser alienado. Hmm. A ver, ¿más? Ya es suficiente, ¿no? Felizmente su clase me hizo abrir los ojos. Alonso, no me digas que te he hecho abrir los ojos porque después me voy a sentir culpable. Ya. Ah, más todavía. ¿Usted le daría el dinero al niño pobre? ¿Cuál dinero? Yo no tengo dinero. Ya, entonces lo dejamos ahí. Bueno, qué bueno que ahí, porque ya mucho, ya después voy a llevarlos al máximo apogeo del Rojilandia. Bien. No, ya no más, pues Gabriela, ya mucho. No paramos hasta contarle la cabeza a Dina. Ya, ya, la última. Ah, la última. ¿Cuál es el secreto de las mercancías? ¿Cuál es el secreto de las mercancías? Cuando tú te vas a un supermercado y está llenecito de mercancías, ¿no? Mermeladas, ropa, carritos, ¿no? Un montón de cosas bonitas. Ya, el secreto de las mercancías es que tú también eres otra mercancía, un objeto más. Yo para ti soy una mercancía. Yo para el que me ha dado trabajo en esta academia soy una mercancía porque solamente me busca para que te dé un servicio, porque tú pagas tu sucio dinero. A mí solamente me buscas para tus intereses de ingresar a la universidad, porque tú no me invitaste a tu casa esta Navidad, tú no te acuerdas de mi cumpleaños, tú no me invitaste a Año Nuevo, no te importa el sentimiento, solamente me quieres para que te marque, te ayude a marcar bien las claves y tengas tu empresa. Por eso es que si yo me quito ahorita mi polo, en vez de que veas un pechito ahí con pelitos, vas a ver un código de barras. Ese es el secreto de las mercancías. Que somos una mercancía, no somos humanos, somos cosas. Por eso, ¿dónde estás ahorita sentado tú ahorita? A ver, dime, ¿dónde estás ahorita tú sentado? En una silla. Ya, ¿cuál es el secreto de esa silla de maderita? El secreto de esa silla de maderita es que tú no sabes
todo lo que ha tenido que sufrir ese carpintero al tener que talar el árbol y contaminarse con todo el aserrín, intoxicarse con todo el químico para hacer brillar la sillita de madera donde tú estás disfrutando y poniendo bien cómodo tus posaderas que están todas cuadriculadas de todos los ciclos que estás ahí sentado, doblándote la espalda del carpintero para cargar la madera, transportarlo al taller, finalmente para recibir un salario miserable porque él trabajaba para una fábrica maderera de un transnacional. Y tú no te has dado cuenta que estás sentado en el dolor de un obrero. Gabriela, yo también estoy sentado en una silla. Y yo también entiendo que esta silla es consecuencia del sufrimiento de un obrero, pero ni cuenta nos damos. Han de ganar bien. Es tu supositorio ese du. ¿Cómo sabes que han de ganar bien? ¿Tú has sido carpintero acaso? Perdón, tu suposición. ¿Ya? Muy bien, y con eso ahora sí terminamos el tema del socialismo y vamos a continuar con la segunda revolución industrial. A ver, vamos a compartir la segunda, porque la primera ya vimos, pero ahora falta la segunda, para ver la diferencia que hay entre la primera y la segunda. Y la diferencia que hay con la segunda revolución industrial es que va a tener fuerza a partir del siglo XIX y va a darse la necesidad de un aumento de producción. Que aumente la producción más que nunca. Esta nacerá en Estados Unidos, pero también en Alemania, incluso en Asia, la zona de Japón, por ejemplo. Entonces, ¿qué características tiene la segunda revolución industrial? Bueno, que es más masiva y acelerada que la primera. Entonces, se va a expandir el capital, van a aparecer transnacionales, o sea, una empresa que va a migrar a otros países. Y entonces va a terminar robándole materias primas a otros continentes para poder tener más productos de lo que quiere. Esto significa que la consecuencia de la segunda revolución va a ser el imperialismo en otros países o continentes. La segunda revolución nació, te dije, ¿no? En Estados Unidos, Alemania, Japón. Y aquí las industrias que se van a desarrollar es la industria textil, la industria metalúrgica, pero luego también van a haber otras industrias. A ver, entonces, va a desplazar a Inglaterra. Las nuevas fuentes de energía serán el petróleo y la electricidad. Recuerda que antes eran el carbón y el vapor de agua. Entonces, va a haber también la industria con carbón, hierro, también va a desarrollar el sector de las finanzas, la industria siderúrgica, incluso la industria química. Pero cuando hablamos de fuentes de energía, es el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad que superó al carbón. Entonces, las industrias que destacaron será la del transporte, como por ejemplo el ferrocarril, el tranvía, los automóviles con motor a explosión, ¿no? Con petróleo. La electricidad, por ejemplo, cuando se invente el foco, con Thomas Alva Edison, o tal vez la industria de la química, donde se van a hacer tintes, explosivos químicos, o las famosas pastillas, porque la farmacia también va a surgir, la industria farmacéutica. Ahí están las industrias, ¿ves? Ahí está la farmacéutica. Ahí justamente Jenner es el que inventó la vacuna. ¿Sabían esa historia de cómo se inventó la vacuna? La vacuna se inventó porque le sacó a le puso, claro, le puso en una vaca, ¿no? O sea, los mismos virus lo puso en la vaca para que el mismo organismo, ¿no? lo mate. Es lo mismo que hicieron con nosotros cuando nos metieron la vacuna contra el COVID. Cuando te han vacunado, te han metido varios COVID ahí. Yo también tengo 3 COVID, me han vacunado 3 veces.
Pero son COVID que están así todos noqueados, para desarrollar anticuerpos. Claro, entonces así se inventó la vacuna. Entonces tenemos el transporte, la electricidad, la química. Y los inventos que surgen, pues será aquí el teléfono. Ah, la industria de acero también para hacer puentes en la ciudad, vigas, ¿no? El teléfono lo inventó Graham Bell. El alumbrado eléctrico, Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison era un norteamericano que le tenía miedo a la oscuridad y por eso inventó el foco. Luego el telégrafo sin hilos. También aparece la radio, el automóvil. Un automóvil con motor de petróleo, ¿no? Y sustituyó al antiguo automóvil ese que tenía su tremenda olla. Y eso me lleva a hablar un poco de, a ver, acá, esta última, la cadena de montaje, que uno se llamó Frederick Taylor, que creó el sistema de especializarse en una tarea específica. Eso se llama Taylorismo, ¿no? A través de la cadena de montaje. O sea, pon una cinta, por ahí se deslizan los productos en su etapa de fabricación y se ahorra tiempo y costos. Entonces, cada uno se especializa. Por ejemplo, ¿quieres fabricar un auto? Tú aprendes solamente el ensamblaje del chasis, el otro aprende solo cómo se meten las llantas, otro el aparato eléctrico. Ese fue Henry Ford, que hizo también su producción en cadena de autos, o llamado Fordismo, a muy bajo costo. Entonces tú dirás, ¿y cómo ganaba si vendía sus autos a muy bajo costo? Es que vendía un montón de autos, por eso se volvió millonario, ¿no? Y Ford pagaba buenos sueldos. ¿Por qué? Porque quería que sus obreros consuman sus propios automóviles. Quería enriquecer, o sea, quería ayudar a sus obreros a tener un automóvil. Y de esa manera hacer más automóviles y enriquecer a los vendedores, enriquecer a los fabricantes, enriquecer a los propios trabajadores. Y entonces la prosperidad era de todos, gracias a la mayor demanda de automóviles. También se inventó la cámara fotográfica. Esto lo inventó un japonés llamado Kodak. Y también apareció el cine con los hermanos Lumière, primera película. El aeroplano también con los hermanos Wright. La bicicleta también apareció, ¿no? Que era una llanta más grande que la otra antes. Y ya pues esto es la segunda revolución industrial, que trajo como consecuencias que surja el imperialismo, porque los países industrializados necesitan más materias primas, porque como están produciendo gran cantidad, y recuerda que para esa época el mundo había aumentado su población, entonces hay más demanda de productos. Profesor, ¿y qué pasó con los obreros en esa época? Los obreros ya se habían sindicalizado, incluso habían formado las llamadas internacionales comunistas. Entonces estaban en eso, estaban organizándose. El sindicato obrero había surgido, se organizaban para luchar por sus derechos. Eh, entonces se logra acumular mucho capital financiero. Los ricos ahora son más ricos, por eso se llaman las transnacionales. Entonces ahora hay países que van a prestarle plata a otros países, ¿no? Alemania va a ser el más importante en Europa en esta segunda fase de la industria. Desplazó a Inglaterra. Obviamente que en América lo será Estados Unidos y en Asia será Japón. Entonces, luego de ello viene el imperialismo. El imperialismo es la consecuencia de la segunda revolución industrial, también conocida como la segunda expansión europea, porque van a expandirse por África, Asia y Oceanía, y van a crear colonias para sacar materias primas. Entonces, las potencias quieren materias primas, por ejemplo, no sé, lana para hacer ropa. Aquí en el Perú, salitre para hacer pólvora. A Perú no lo van a conquistar los ingleses, por supuesto, ¿no? No lo van a conquistar. Pero sí le dijeron a Chile que le quite su salitre a Perú para que Chile e Inglaterra se lo dividan mitad a mitad.
O sea, fue una guerra hecha por los ingleses. La guerra entre Perú y Chile fuimos víctimas del imperialismo en esa guerra, en realidad. Eh, entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no? del imperialismo? Que quieren materias primas y quieren buscar más mercados para vender sus productos. Y con ello, de pasadita, quieren hacer nuevas colonias y expandir sus territorios. Si es por guerras, normal, pues. Y con ello demuestran que tienen más poder político. O sea, los países industrializados quieren superar a su vecino, que también es industrializado. Alemania quiere ser más que Francia, más que Inglaterra, y lo quiere demostrar invadiendo nuevos territorios. ¿No? Acá está, la sobreproducción y la búsqueda de nuevos mercados, el exceso de capitales, buscar nuevas zonas de inversión, nuevas materias primas. Además, había una sobrepoblación europea, es cierto, que motiva la migración. Como te acuerdas, había más alimentos, nuevas medicinas, la gente ya no quiere morirse porque hay medicinas. Entonces la población había crecido demasiado, pero había crecido tanto que ya no había pan para todos, ni tampoco había trabajo para todos, pues porque había demasiada población en Europa. Entonces, para evitar que se maten, era necesario migrar a otros continentes para trasladar dicha población. Producto de eso, los alemanes llegaron a Perú. Pues, ¿te acuerdas que en qué parte del Perú migraron los alemanes? La selva del Posuso, Chanchamayo, ¿verdad? Por ahí se fueron. Y, y eso es consecuencia de esta época. Entonces, la idea de invadir África y quitarle sus materias primas es porque creen que tienen un rol civilizador de la raza blanca. Los blancos somos mejores que los negros porque los negros no han hecho revolución industrial. Pero como son raza inferior y somos católicos, no los vamos a matar. Como somos tan católicos, les vamos a enseñar cómo ser civilizados. Tenemos un rol civilizador. Obviamente que esto es solo un pretexto, ¿no? Entonces, eso se llama darwinismo social. ¿No? El darwinismo social es terrible, porque usaron la teoría de Darwin y trasladaron el debate de la biología a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, interpretaron la idea de la adaptación y la supervivencia como una lucha entre razas, una guerra por la subsistencia, ¿no? O sea, la idea de los liberales que tú defiendes, esos liberales burgueses, a lo que tú aspiras a ser, por eso estás estudiando, es que creen que el universo premia a los que estudian más duro, a los que se esfuerzan, a los que trabajan, a los que estudian, luchan, ahorran. El universo premia a esa gente. En cambio, el universo castiga a los flojos, castiga a los haraganes, ¿no? Castiga a los estúpidos, flojos y promiscuos que tienen más hijos en vez de cuidarse para estudiar, ¿no? O castiga a los que están acostumbrados a ser parásitos del Estado, que quieren mendigar por caridad todas las cosas al Estado, en vez de estar trabajando y esforzándose a hacer su negocio. Entonces, los pobres son pobres porque no han logrado adaptarse y están mal preparados para enfrentar la vida, porque la vida es competitiva, porque así es la naturaleza. La naturaleza nos ha dado que la vida tiene que ser así, con lucha y competencia. Entonces, los pobres son pobres porque no se han adaptado a dicha competencia. Así que de nada sirve, como dice Marx, quitarle a los ricos lo que tienen. O sea, de nada va a servir eso. Ni siquiera sirve que el Estado les dé caridad. ¿Por qué? Porque los pobres siempre serán pobres. No podemos ir contra la evolución. O sea, por más que un pobre quiera esforzarse, siempre va a ser pobre. Por más que quieras estudiar para ingresar, si naciste para no ingresar, no vas a ingresar. Entonces, porque no te adaptas, pues, no te adaptas. Algunos sí se adaptan y prosperan, otros no y prosperan menos. Pero gracias a que somos católicos, el hombre tiene compasión, bondad y amor con los que no se lograron adaptar.
Y por eso es que los tenemos que civilizar. Porque los blancos no pueden ser indiferentes al sufrimiento del pobre y del negro. Por eso la solución es arrinconar a los descerebrados, a los incapaces, que vivan en los territorios de pobres, pero no matarlos, porque no somos malos, dicen los blancos. Que queden en el África, ¿no? El continente más, que da más palta, ¿no? Por eso es que nace la idea de la selección, o la llamada eugenesia también. O sea, clasificar. Estos son los aptos y estos son los no aptos. Estos son los inteligentes, o sea, los blancos. Estos son los débiles mentales, ¿no? Entonces, profesor, qué bueno que en mi colegio nunca hubo eso. Claro, en tu colegio nunca ha habido esa cosa, ¿no? Porque en tu colegio nunca separaban a los salones cuarto A, los más inteligentes, cuarto B, los más o menos, cuarto C, ya los brutos, cuarto J, ya esos son esos son los que han salido del Urigancho. Ya, no creo que en tu colegio haya habido eso, ¿no? Porque eso sería lo mismo que es el darwinismo social del imperialismo inglés, ¿no? Ahí se ve la eugenesia. Sí. No, si en tu colegio han hecho eso, esos son pedagogos con mentalidad del siglo XIX. O sea, justificar la selección o la eugenesia racial para poder crear una nueva élite. Claro, los que están en el salón A son los que sacarán los mejores puestos, los que van a obtener un primer puesto en la universidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una academia presencial, había un salón selección, le llamaban, y nadie podía entrar al salón selección, solamente los que sacaban primer simulacro. Y ellos eran los que siempre entraban. No, yo estoy hablando, no, el amarillo no, estoy hablando de la academia esa naranja de Keiko. Ahí hacían esto, ¿no? De la selección. Y entonces, eso es lo que justifica, pues, justamente la, la invasión al África y a través de el Congreso, acá está, la Conferencia de Berlín. Fue con la Conferencia de Berlín que se repartieron el África. Y se repartieron el África para que Inglaterra tenga más colonias todavía. Alemania también las va a tener, Francia también, pero mira, el Imperio Británico va a ser el que más colonias tenga. Francia no se queda atrás, pero Francia va a tener más colonias en África. Pero Inglaterra, mira, va a tener en América, va a tener en Europa, ¿no? El Gibraltar, la India, la joya de la corona británica, Australia, donde vean los cangarus, después llamado canguros. Entonces, como Inglaterra quiere más, encontró en la India amapola. ¿Qué es la amapola? Una hierba. ¿Y qué se hace de esa hierba? Opio. ¿Qué es el opio? Una droga. ¿Qué es droga? Ah, no te hagas. Entonces, lo que van a hacer los ingleses es, ¿a quién le vendemos esta droga? Pues se la vamos a vender al país que tenga más población. Ay, ¿cuál es ese? Los chinitos. China, te vendo droga. Oye, no queremos droga. Mira, China, si no nos compras nuestra droga, te hacemos la guerra. O sea, prácticamente fue así. Guerra del opio. ¿Sí? O te drogas o te pego. Y así se da la derrota de China en la guerra del opio. Oye, profe, y Inglaterra ganó. ¿Y qué le quitó a China? Territorio, seguro. No, a Inglaterra no le interesa el territorio. ¿Qué es lo único que le interesa a Inglaterra? Que China le regale puertos. ¿Puertos para qué? Puertos, pues, para que por ahí entre la merca. Y así los chinos compren. Entonces estamos hablando de la época más extrema del imperialismo. Guerras por dinero, ¿no? Y eso que China nunca había comercializado con Occidente, Japón tampoco, pero luego la van a obligar. Entonces la consecuencia de todo el imperialismo es que con el tiempo los países poderosos, los países potencia, se van a querer matar entre ellos. Y eso generó justamente la paz armada, que sería el antecedente de la Primera Guerra Mundial. Y con ello, la guerra mundial ya pues generaría pues el siglo XX, ¿no? Bien, muchachos, hemos terminado la clase. Hoy día hemos avanzado las revoluciones industriales. Les debía claves de la semana 11, confirmen.
les debía claves de la semana 11 o dimos las claves de Revolución Francesa, de Napoleón, de, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué no me responden mis preguntas? ¿Por qué paran mirando lo que no tienen que mirar ustedes? ¿Ah? Ya. ¿A qué quieren que les ponga? ¿A otro color quieren? A otro color. Ya. Ya, bueno, les debo pues las claves para el día martes, ¿sí? Porque ahorita ya tengo que salir a un lugar que no te voy a decir dónde voy, tengo que ir rápido. Ya, sí, dejamos las claves para el día martes, por favor, me hacen acordar. Tendrá la entrevista. ¿Qué entrevista, Gabriel? ¿Qué entrevista? Sí, sí, me estoy yendo al centro ahorita. Ya, me estoy haciendo el centro con mi bicicleta, así es que espero volver a las 11 a tiempo, o si no, ya pues, ¿no? Espero. Sí, sí, voy a tratar de llegar a tiempo. Con el polo naranja. No, es naranja. Ya, me veo en la tele, profe. Cuidado. Caramba, yo soy sanmarquino y siempre voy a ser sanmarquino. Así es que tengo que cumplir con mis deberes. Los dejo al día martes, les doy sus claves, practiquen sus claves, pónganse a leer su libro, la última edición. La última edición, acá está, ¿ves? Ya te lo había enseñado, supongo, pues, ¿no? Te lo enseño una vez más para que te quede clarísimo. Ahí está. La usurpadora actualizada. Ahí está, hasta la usurpadora. Ahí está. El último ejemplar. No, mentira, todavía hay bastantes ejemplares. Aprovechen la oferta. Ah, ya, hay oferta solo por enero. Oferta solo por enero. Te llevas H1, te llevas HP, 20 más 20, 40. Y te llevas los dos tomos de Presidente del Perú, el tomo uno y el tomo 2. Esto prácticamente te lo regalo los dos a 10 soles, o sea, 5 soles cada uno. El pack, 50. Ya, arriba, todo. 50. Ya tienes. Ya con esto ya puedes enseñar historia. Ya. Si no ingresas, ya sabes a qué te vas a dedicar. Ya. Con esto ya tienes todo tu capital cultural asegurado. Ya. Es una buena inversión. Ya. Profesor, soy pobre. Ya, entonces llévate uno nomás, pues uno. Pero la cosa es que leas algo, ¿sí o no? Para que te ayudes. Regalo, profe, soy más pobre que el capitalista. ¿Qué? Regalo, profe, no soy qué. Profe, quemé la seda de sabia, ¿qué? Para las protestas. Ah, ya, regalo para no ser capitalista. Ya, cheque cargosos son. Ya, bueno, nos vemos después. Hasta la próxima clase. Chao, chao, que descansen, coman su sopa y su segundo. Bien, chao. Nos vemos. Bye, bye.